Hola, mi nombre es Carlos Escalera y en esta ocasión voy a estar explicando qué es la semejanza de triángulos, cuáles son las propiedades fundamentales, cuáles son los criterios de semejanza de triángulos y en especial cómo podemos utilizar el programa de GeoGebra para la resolución de problemas de semejanza de triángulos. Es importante que aprendamos a utilizar GeoGebra porque es una de las herramientas más populares en matemáticas para la resolución de problemas mediante la representación visual que nos permite un mayor análisis y comprensión de los temas. Para definir lo que es la semejanza, recurrí a utilizar las distintas herramientas que nos ofrece esta aplicación. En primer lugar, dibujé dos triángulos semejantes, utilizando la función de polígono que se encuentra en el panel de superior izquierdo. Con esta herramienta determiné los puntos que formarán cada uno de los triángulos y posteriormente renombré las etiquetas, dándole clic encima y renombrar para, para poder explicar de mejor manera lo que vamos a hacer. Ok, tengo estos dos triángulos. ¿Y cómo definimos la semejanza? Pues tenemos que los triángulos A, B, C y A', B' y C' son semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Asimismo, los lados homólogos son aquellos cuyos ángulos adyacentes son iguales. De esta figura iría A es el lado homólogo de A', C es el lado homólogo de C' y B es el lado homólogo de B' y viceversa. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades fundamentales? Pues la primera dice, dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales. El ángulo A del primer triángulo es correspondiente al ángulo de A' del segundo triángulo, por lo que van a ser iguales. Y la segunda propiedad fundamental nos dice que dos triángulos son semejantes si la razón de cada par de lados homólogos es constante, es decir, si sus lados son respectivamente proporcionales. Pasaré a escribir lo que nos dice esta propiedad porque después la vamos a utilizar. Para ello, me voy acá, elijo la opción de texto, doy un clic en el plano y escribo la función. En este caso, la razón. De esta manera es como queda la sintaxis para poder escribir con fórmula de LaTeX una fracción en el programa de GeoGebra. Y así quedaría. Lo podemos apreciar en la vista previa. Damos OK y aquí la tenemos. Esto es lo que nos dice la segunda propiedad fundamental. Los criterios de semejanza de triángulos son tres y los tenemos acá. Los escribí con la opción de texto que encontramos en el panel superior. Doy clic en el plano, aquí escribo sin mayor sintaxis una especial sintaxis, doy clic en OK y se pone en la pantalla. Acá con la opción de mover, los puedo arrastrar hacia donde quiera y aquí los escribí. El primero que nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos homólogos. Es decir, que en el primer triángulo C y A son iguales los ángulos a C' y A' del segundo triángulo, por consecuencia, los dos triángulos serán semejantes. El segundo criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. Si A, B y C, que son los lados del primer triángulo, son proporcionales a A',
B' y C' del segundo triángulo, podemos concluir que los dos triángulos son semejantes. Y el tercero establece que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual y los lados que los forman son proporcionales. En el primer triángulo tendríamos a C, que es el ángulo formado por el lado A y el lado B. Con este criterio sabemos que si C' es el ángulo de misma amplitud que C y tanto A como B son proporcionales a A' y B', los dos triángulos serán semejantes. Ok, ahora vamos a resolver los problemas que ya había mencionado. El primero nos dice que las medidas respectivas de los lados de un triángulo son 21 centímetros, 18 centímetros y 36 centímetros. Si un lado de su triángulo semejante mide 7 centímetros y no es ni el más largo ni el más corto, encontrar la medida de los otros dos lados. Para representarlo, dibujé este triángulo, que sería el triángulo 1, con la función de polígono, aunque bien pude haber usado el de segmento de longitud dada. Y para estos textos utilicé la función de texto. Ok, este sería el primer triángulo, y el segundo, como no conozco las demás medidas, utilizaré la función de la opción de polígono simplemente para representarlo más pequeño, claro. Aunque bien podría ser más grande, pero como nos dicen que son 7 centímetros, los 7 centímetros corresponden a 21 centímetros. Sería el lado homólogo de 21 centímetros. ¿Por qué? Porque en este primer triángulo, 21 centímetros no es ni el lado más pequeño ni el más grande. Así que de aquí quedaría, este sería de 7 centímetros. Lo que tenemos que obtener es este lado y este lado. Podemos plantearlo de la siguiente manera. Dado el problema, lo primero que se tiene que considerar es que ya nos dicen que el triángulo es semejante. Por lo tanto, solo debemos establecer proporciones que nos permitan distinguir los lados faltantes. Entonces, lo que se tiene que hacer es ubicar cuál es la medida que no es ni la más larga ni la más corta del primer triángulo del que ya tenemos todas las medidas, porque correspondería al segmento de 7 centímetros del triángulo semejante. Es lo que acabo de explicar. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Lo escribiré con fórmula látex. Nos quedaría de la siguiente manera. Esta sería la sintaxis y en la vista previa tenemos esto. Le doy OK y aquí nos aparecería. ¿Qué significa esto? Pues establecimos proporciones. Se lee 36 es a E, como 21 es a 7, como 18 es a F. Y con esto, lo único que queda es despejar E y despejar F, en este caso, para obtener los valores faltantes en el segundo triángulo. Procederé a resolverlo. Ok, para resolverlos y despejar cada literal, establecí proporciones por separado. 36 es a E, como 21 es a 7. Aquí aplicamos la regla de 3. Multiplicamos 7 por 36 entre 21. El resultado es igual a 12. Por su parte, F, con F hacemos lo mismo. 7 por 18 entre 21. El resultado es 6. Como respuesta, tenemos que mide 12 centímetros, el lado homólogo al lado de 36 centímetros. Y 6 centímetros el lado homólogo al de 18 centímetros. Es decir, que tenemos una razón de proporción de 3/1. ¿Y por qué digo que tenemos una razón de proporción de 3/1? Porque si sustituimos aquí todas las razones, darán 3 como resultado. Aquí en pantalla tenemos el segundo problema. Dice
es posible que dos triángulos sean semejantes si el primero contiene ángulos que miden 45 y 72 grados y el segundo uno de 72 grados y otro de 85 grados. ¿Por qué? Para ello es un problema muy sencillo, sin embargo, nos ayuda a poder utilizar los criterios y sobre todo a saberlos aplicar. Los representé aquí visualmente. Usé la opción de polígono, seleccioné los puntos que formen el triángulo y después con la opción de ángulo fui marcando cada uno de los ángulos para conocer su medida. Ya directamente nos arrojaría un resultado, nada más que aquí son aproximados porque los fui acomodando. No es un resultado exacto. Ok. El razonamiento necesario para este problema se basa en conocer que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, por lo que en el primer triángulo, como ya conocemos dos ángulos, basta con restarle la suma de ellos a 180, igual que con el segundo triángulo. Gracias a esto, podemos saber si son o no semejantes. Nos queda de la siguiente manera. En un primer triángulo, tenemos que, como ya conocemos, que un ángulo vale 45, el otro 72. Por consecuencia, el ángulo que nos falta va a valer 63 grados, mientras que el segundo triángulo tenemos que un ángulo mide 72 grados y el otro 85. Por lo tanto, el faltante va a medir 23 grados. ¿Qué concluimos de esto? Que los dos triángulos no son semejantes. No tienen ni la misma forma ni el mismo tamaño. Para finalizar, tenemos un problema de mayor complejidad. Dice, si un hombre de 1.75 metros de altura proyecta una sombra de 3.5 metros, ¿qué sombra aproximada proyectará un poste de 8.25 metros? Entendamos este problema. Para ello, dibujaré un segmento que representará la altura del hombre, aproximadamente 1.75, y ahora la sombra, 3.5. Como podemos observar, si unimos estos puntos que faltan, obtenemos un triángulo. Y además, el ángulo que se forma entre el suelo y la persona parada es de 90 grados. Ok, y ahora tenemos que, ¿qué sombra aproximada proyectará un poste de 8.25 metros? Hay que dibujémoslo. De aquí partimos el segmento y vamos hasta 8.25 aproximadamente. Solo tenemos la altura del poste. Lo que nos interesa saber es cuál va a ser la sombra que proyectará. Ok. Tenemos que el hombre proyecta una sombra y un poste que también lo hace. Para solucionarlo, asumimos que se situaron en el mismo lugar al mismo tiempo, es decir, que están en igualdad de condiciones. Asimismo, hay que pensar en que si tenemos la altura y la base, sencillamente formarán un triángulo rectángulo. Y con ello podemos obtener la sombra del poste. Era lo que estaba explicando. Aquí tenemos 90 grados y sea la longitud que sea la medida de la sombra del poste, también se formará un ángulo de 90 grados. ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Pues vamos a plantear proporciones. Anotamos con la siguiente sintaxis las divisiones, como podemos observar. Y el procedimiento que estuve haciendo es el siguiente. Primero, establecemos esta proporción, estas proporciones. Decimos que 1.75 es a 3.5, es decir, la altura del hombre
es a la altura del poste, como 8.25 es AX. 8.25, la longitud de la sombra es AX, que sería la longitud de la sombra del poste. Despejamos X, multiplicamos 3.5 por 8.5, 25, entre 1.75 y el resultado es 16.5. Eso quiere decir que la sombra del poste será de 16.5 metros. Voy a anotarla. Bueno, a dibujarla. Selecciono la opción de segmento y establecemos 16.5 metros. Aproximadamente aquí. Solo bastaría unir los puntos y obtenemos estos dos triángulos semejantes. Bueno, con este problema acabo el video que estuve desarrollando. Espero sea de ayuda y sobre todo establecer bases sobre este tema y que pudiera servir como introducción. Muchas gracias por su atención.